Tema 4. La justicia. La reflexión sobre la justicia constituye uno de los pilares de la civilización occidental, y procede de muy antiguo, como revela la filosofía griega precristiana o el derecho romano. Ese panorama resulta inabarcable, por eso, aquí nos centraremos en las líneas principales del pensamiento cristiano, primero, las indicaciones principales de la Sagrada Escritura, después el tratado medieval de la justicia, y finalmente la categoría moderna de justicia social. La lección concluye con una observación sumaria sobre las comprensiones dominantes acerca de la justicia en las ciencias sociales. 1. Testimonio de la Sagrada Escritura. A. Diversos sentidos del término justicia en el Antiguo Testamento. El precedente hebreo del concepto bíblico dikaiosine, que suele traducirse de modo impreciso por justicia, se encuentra en el término sedakat. Ese término aparece en la Escritura con una doble significación. 1. En un contexto religioso, que no piensa en el ámbito jurídico sino más bien en las relaciones del hombre con Dios y con los demás hombres, en el conjunto de las acciones salvíficas de Yahvé. La alianza crea un conjunto de relaciones mutuas, a Dios le corresponde la salvación, al pueblo la fidelidad, que se resume en observar los mandamientos. Esa relación mutua configura el concepto mismo de justicia. En Dios la justicia es benevolencia, salvación, en el hombre es fidelidad personal a Dios, que impregna también las relaciones comunitarias. Hay una distinción fundamental: justicia de Dios, se trata de un atributo de Dios, que dice relación a la alianza. Así, solo Dios es el que protege contra la injusticia de los hombres. La justicia divina aparece, además, en la revelación veterotestamentaria con vigencia definitiva, permanente. Justicia del hombre. En el Antiguo Testamento la justicia que el hombre practica está basada en la relación religiosa, más que en una noción abstracta o universal de justicia, como suele entenderse hoy. La justicia significa sobre todo fidelidad a la alianza, que es un don de Dios al hombre. Así, el justo del Antiguo Testamento es el hombre fiel, que camina según las exigencias de la alianza. La predicación moral de los profetas, que toma la alianza como punto de referencia y criterio de juicio religioso y ético, pone el acento sobre el concepto de justicia y confronta a la sociedad israelita con ese modelo: corrupción de las clases dirigentes, Ez 34, Os 4, derechos de las comunidades y las personas, especialmente de los marginados, Is 58, Ya 34, la degradación de la moralidad pública, Is 32, 1, Ya 9, 1, etc. 2. El otro uso reviste un sentido ético y jurídico, más específico y cercano al significado que damos actualmente al vocablo justicia. Este segundo uso en la Biblia es más escaso que el primero, aunque también aparece, sobre todo en los textos legislativos del Pentateuco. Pero es en la literatura sapiencial donde alcanza mayor desarrollo, como consecuencia de una mayor reflexión. De todos modos, se ha de tener en cuenta que el derecho en Israel pertenece por completo a la esfera religiosa, pues no se conoce la separación entre lo civil y lo religioso. Entre las características fundamentales del término sedakat se pueden señalar las siguientes: a. No es una realidad judicial o jurídica, por el contrario, abarca toda la vida de los israelitas, sobre todo su relación con Yahvé, y desde ahí también su relación mutua. b. Es un concepto que expresa una relación, y como tal solo puede ser entendido a partir de la idea de alianza. No constituye una mera exigencia abstracta, sino que responde a un continuo estar en relación. La fidelidad amorosa a la alianza por parte de Yahvé se exterioriza en su justicia. C. No encuentra traducción adecuada, porque es ambivalente, presenta un doble significado que se condiciona mutuamente: salvación y comportamiento justo. Es decisivo el hecho de que ambos aspectos se presentan siempre unidos. Para el israelita la sedakat abarca ambas cosas, salvación y respuesta del hombre. B. La justicia en el Nuevo Testamento, sinópticos y S. Pablo. Mateo es el que hace mayor empleo del término, quizá porque es el que recoge los discursos más largos de Jesús. Enmarca el concepto de justicia dentro de la terminología del reino, como característica esencial del reino que viene a traer Jesús. Por eso, se trata de algo más profundo que la justicia jurídico-social, responde a una actitud interior global de búsqueda del reino, de cumplimiento de la voluntad de Dios. Es, por tanto, la justicia de Dios de la que el hombre participa. En este sentido, aun estando en continuidad con la justicia del Antiguo Testamento, fidelidad a la alianza, trasciende esa idea y va más allá,
es fidelidad a la palabra de Dios, a la palabra hecha carne. Esta significación fundamenta todas las exigencias de la justicia en cualquiera de los demás sentidos. Así, por ejemplo, en el pasaje del bautismo Jesús responde a Juan Bautista, déjame hacer ahora, pues debemos cumplir toda justicia, Mt 3, 15. Aquí justicia incluye todo lo que Dios ha mandado, implica una actitud de identificación total con la voluntad de Dios. Justicia y justificación en ese Pablo. De forma sintética, pueden señalarse dos grandes observaciones de los textos paulinos acerca de la justicia. De una parte, su universalización. Se ha visto que en el Antiguo Testamento la justicia iba ligada a la alianza y por tanto a la pertenencia al pueblo, como una manera de establecer el límite o el ámbito de aplicación de la justicia. Pablo extiende ese límite al griego o gentil en un importante y célebre texto, en el cual declara que los gentiles son ley para sí mismos cuando cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, pues muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, Rm 2, 14-15. Otra nota importante es el gran tema paulino de la justificación por la fe en Cristo, que ofrece el contexto en el que aparece tratada la justicia. Frente a la postura de los judaizantes, anclada en la doctrina farisaica que permanece pegada a las prescripciones de la ley y de las tradiciones casuísticas de los rabinos. Para ese Pablo toda justicia humana es participación graciosa en la justicia de Dios mediante Jesucristo, en él se revela la justicia de Dios, Rm 1, 17, Dios es justo y justifica al que tiene fe en Jesús, Rm 3, 26. La justicia humana no viene de la ley ni de las obras de la ley, porque ésta, por sí misma, no conduce a la perfección. Por el contrario, la justicia del hombre viene de la fe en Cristo y de la gracia que nos ha dado, no solo a los judíos, sino a todos los hombres. En síntesis, se puede decir que existen dos acepciones de la justicia en la Biblia. La que alcanza un uso mayoritario es aquella que la comprende en sentido religioso, entendida como fidelidad a la Torá y a las exigencias de la alianza, y en último término a Dios. En el Nuevo Testamento la justicia aparece como un valor del reino que predica Jesús. Una segunda acepción, más cercana a la que domina en nuestros días, es aquella que coloca a la justicia en el ámbito ético-jurídico, su uso es más escaso, y aparece sobre todo en la literatura sapiencial. 2. El Tratado de la Justicia en la Teología Medieval. A. Definición y propiedades. En la exposición que Santo Tomás dedica a las virtudes en la Suma Teológica, la justicia ocupa con mucho el tratado más extenso, QQ 57-122. Entre sus fuentes figura el libro de la Ética de Aristóteles, la aportación de los jurisconsultos romanos, de los padres, del derecho canónico y de la teología precedente. Integrando todos esos elementos, el Aquinate define la justicia como el hábito por el que el hombre, movido por una voluntad constante e inalterable, da a cada uno su derecho, STH 22, Q 58, A1. Es célebre esta definición de la justicia, cuya esencia responde a una afirmación de extrema sencillez, que hay que dar a cada uno lo suyo. Toda injusticia, por el contrario, equivale a privar al hombre voluntariamente de lo que le corresponde. La mencionada noción suele completarse con algunas propiedades esenciales que permiten distinguirla de otras virtudes. En el caso de la justicia esas propiedades son, el otro como término, lo debido como objeto y la igualdad como medida. Veámoslas brevemente. 1. Alteridad, la justicia dirige su mirada al otro, hablando con rigor, nadie es justo consigo mismo, sino con los demás, de ahí el aforismo clásico, Justitia est ad alterum. El hombre se perfecciona en su relación con los demás respetando sus derechos. Santo Tomás precisa todavía más, al decir que alteridad no solo significa que la relación está compuesta por sujetos diversos, sino que los demás aparecen en ella en cuanto otros. Esta propiedad permite distinguir la justicia de la caridad, pues la persona amada no es propiamente un otro, sino alguien que aparece como un otro yo. Por ejemplo, en la relación padre-hijo no hay lugar para la justicia propiamente, pues el hijo forma parte de la esfera del padre. Ser justo significa reconocer al otro en cuanto otro y estar dispuesto a respetar su derecho. 2. Débito, hemos visto que la justicia se basa en la idea sencilla de que hay que dar a cada uno lo suyo. La justicia es de lo exigible, presupone que hay algo debido. Por eso, se dice que la justicia es algo segundo, o que presupone algo previo. Escribe Tomás de Aquino que, si el acto de justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, es porque dicho acto supone otro precedente,
en virtud del cual algo se constituye en propiedad de alguien, cg. 2, 28. Y por eso comienza el Tratado de la Justicia preguntándose si el derecho es objeto de la justicia. Volveremos sobre esto enseguida. 3. La igualdad forma parte de la esencia de la justicia. Aristóteles observa que de dos cosas que se igualan decimos que se ajustan. Esta característica se refiere a los sujetos que se relacionan por medio de la justicia, pues ésta se da entre quienes comparten una igualdad fundamental, la condición humana. Sin embargo, no hay justicia propiamente dicha entre el hombre y Dios, o entre hombre y animal, la justicia es entre iguales. Esta igualdad formal rige también a la hora de aplicarla, pues no se toman en cuenta preferencias o subjetivismos, y los conflictos se resuelven mirando las razones objetivas y tratando de forma imparcial a las personas, como muestran las imágenes que la representan en una mujer con los ojos vendados. Al objeto, la justicia se establece por una medida exterior, y busca una equivalencia o proporción entre lo que se da y lo que se recibe. Esta igualdad puede ser de tipo aritmético, en el caso de los intercambios, equivalencia de lo dado y lo recibido, y otras veces consiste en una proporción, por ejemplo, a la hora de distribuir se debe tratar igual a los de igual capacidad y desigual a los que muestran capacidades dispares. B. El derecho como objeto de la justicia, derecho natural y derechos positivos. La definición de justicia indicada antes dar a cada uno lo suyo puede dejar paso en quien la recibe a cierta insatisfacción, como una fórmula vacía que espera un contenido. En efecto, inmediatamente suscita la cuestión de cómo se establece lo propio de cada uno. Se ha recordado antes la respuesta de Santo Tomás a este interrogante: la justicia es algo segundo, que presupone el derecho como constitutivo de su objeto, pues el derecho determina qué corresponde a cada uno. Y esto ocurre de dos maneras, si FARQ 57, a dos por la naturaleza misma de las cosas, y a esto lo denominamos derecho natural, por una convención o acuerdo, ya sea entre particulares o por parte de todo un pueblo, y a esto lo designamos como derecho positivo. La referencia a la naturaleza de las cosas no mira al universo o al cosmos material, sino que remite principalmente a la creación del hombre, y en último término a una disposición del Creador. Por la creación empieza primeramente el ser creado a tener algo suyo, cg 2, 28. La creación no es un acto de justicia, algo debido, sino algo previo que fundamenta la justicia, da razón del hombre como ser dotado de una dignidad que le hace sujeto de derechos antes de que ningún acuerdo posterior, leyes o disposiciones positivas, se los otorgue. Lo que se debe al hombre de forma irrevocable y que compromete a todos, es en atención a su ser persona, portador de un valor incondicionado y en cierto sentido sagrado, porque es un reflejo del Creador. Esto explica también, como indica el célebre diálogo de Platón, que la injusticia no solo causa un perjuicio a la víctima, como acción puramente transitiva, sino que el perjuicio es mayor para su autor, pues compromete con su acción mala su libertad y por tanto a sí mismo. En esta perspectiva, padecer la injusticia puede ser ocasión de crecimiento moral para la víctima, por el contrario, causarla comporta siempre un compromiso voluntario con el mal, que si no se rectifica resulta destructivo de la libertad y de la persona. Fundamento del derecho. La tradición de pensamiento clásico ha precisado más la relación entre las dos formas indicadas del derecho, natural y positivo. La ley positiva y cualquier disposición de la autoridad que es fruto de una convención o acuerdo, leyes, tratados, contratos, etc., debe ser coherente con lo que la recta razón descubre en la ley natural. Esto puede ocurrir porque el derecho positivo extrae conclusiones de principios de la ley natural, así cuando se reprocha toda forma de esclavitud como contraria a la dignidad del hombre, o se castiga el homicidio como un atentado intolerable contra la vida, y en otros casos porque el derecho positivo adopta una determinación entre varias posibles de un principio que la razón percibe, p. un sistema fiscal de impuestos como concreción de la exigencia de que todos contribuyan a las cargas públicas en la medida de sus posibilidades. Esta exigencia de que la ley positiva guarde coherencia con la ley natural responde a la pregunta por un fundamento objetivo de las normas que ordenan la convivencia. La vida de las comunidades humanas tiene unas exigencias mínimas que los múltiples ordenamientos posibles que se adopten deberían respetar. Y es precisamente su coherencia con ese orden previo, dignidad y derechos fundamentales, bien común y no solo el de algunos, etc., el que hace esos acuerdos vinculantes para la conciencia y el cumplimiento de las leyes o contratos una exigencia de la justicia. En otro caso,
las disposiciones que contradicen lo que la razón percibe como recto, p. un contrato de contenido inmoral, una ley injusta, etc., se desnaturalizan y pierden su fuerza vinculante. Derecho y moral. Aquí radica el punto de intersección de dos campos que siendo diversos se interrelacionan. Ley moral y ley civil se dirigen ambas a la libertad, y sin embargo difieren porque no obedecen a la misma lógica práctica. La ley civil trata de ordenar la convivencia entre los hombres hacia el bien común. El ámbito de lo moral es mucho más amplio, puesto que se ocupa de todo el obrar libre, también del que no trasciende al exterior, y lo hace desde una lógica práctica diversa, como es la del bien de la persona. Por eso, enseña Santo Tomás que no corresponde a la ley humana prohibir todos los vicios, sino solo aquellos que se oponen más directamente al bien común, St. 2Q96, A2. El odio merece siempre reproche moral, pero el derecho lo ignora si no se materializa en actos exteriores. La moral condena toda forma de mentira, incluso bien intencionada, como contraria a la veracidad y quizá a la justicia. El derecho, en cambio, censura solo ciertas formas de mentira que atentan contra el bien común y son por ello más graves: mentir en sede judicial o bajo juramento, falsedad en documento privado o público, estafa, fraude comercial, etc. De esta cuestión de las relaciones entre la ley moral y la ley civil se ocupó Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, CFR en 68 a 74. En ella, recordando la expresión de HCH 5, 29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, afirma que aun siendo diversos, el derecho, en particular el de rango constitucional, que contiene los derechos fundamentales, presenta una dimensión moralmente relevante, que remite a un fundamento u orden previo que lo dota de fuerza, más allá de la amenaza hipotética de sanciones, para lo que se refiere al caso de la ley injusta y la reacción que cabe ante ella, ver 7.2 y 7.3. Ese orden previo que la razón percibe es también medida de legitimidad para las decisiones tomadas por mayoría, como se verá después, CFR 7.4. C. Clases de justicia, general o legal, distributiva y conmutativa. El pensamiento clásico ha hablado de la justicia como virtud, hábito de la buena elección, lo cual conduce a pensar en rigor que su sujeto es la persona. Sin embargo, la justicia encuentra también su lugar en ciertas estructuras de la vida común, y en este sentido hablamos de la justicia de un pueblo, de sus leyes o instituciones. Por eso, a la pregunta ¿cuándo reina la justicia en un pueblo?, Tomás de Aquino responde: cuando las formas principales de relación entre los hombres son ordenadas. Tales estructuras permiten distinguir tres clases de justicia: la relación de los ciudadanos con respecto a la comunidad, regida por la denominada justicia legal o general; a la inversa, las relaciones de la comunidad representada en la autoridad con respecto a los ciudadanos, justicia distributiva; y finalmente, la que contempla las relaciones o intercambios intersubjetivos, justicia conmutativa. Veámoslas brevemente. 1. Justicia legal o general, es la justicia que mira las relaciones de los ciudadanos respecto al bien común, la que contempla sus exigencias para todo miembro de la comunidad o ciudadano. Tiene a la vista la condición social del hombre y pone énfasis en el orden social mediante el cumplimiento de las leyes justas, de donde toma el calificativo de justicia legal. Se dice general porque los actos de las demás virtudes pueden ser también ordenados al bien común. Al lado de la justicia general, se estudian dos formas de justicia particular. 2. Justicia distributiva. A la autoridad corresponde administrar el bien común distribuyendo sus cargas y beneficios de forma equitativa entre todos los miembros de la comunidad. La justicia distributiva tiene que favorecer el reparto equitativo de los bienes, económicos, políticos, culturales, etc., en atención a la igualdad fundamental de los ciudadanos, con lo que se aminoran las desigualdades sociales. En el pensamiento político y social de los dos últimos siglos ha tenido dos interpretaciones ideológicas reductivas, cada una de las cuales se fija en un criterio aislándolo del conjunto. Para el socialismo es justa la sociedad que realiza la igualdad como valor primario, cuyo garante es el Estado social, que realiza la distribución de acuerdo con el criterio de la necesidad. El liberalismo ve justa la sociedad que pone el énfasis en la libertad, garantizada por la institución del mercado, y el criterio para la distribución viene constituido por el mérito. Se trata de esquemas simplificadores y de gran rigidez, que enfatizan algún aspecto y lo aíslan de los otros, dando lugar a una polarización excesiva. Ambos criterios importan para distribuir en casos diversos,
Por ejemplo, para ofrecer un subsidio se debe atender a la necesidad, para cubrir plazas de la función pública, tiene sentido fijarse en los méritos de los candidatos. 3. Justicia conmutativa o de los intercambios, contempla las relaciones intersubjetivas que se dan de igual a igual. Es la justicia de las relaciones de intercambio, del tráfico civil y mercantil. Presupone la igualdad radical de todos los hombres, cuyo reconocimiento impone el respeto de sus derechos, y responde a la necesidad de cumplir la palabra y observar los compromisos libremente asumidos. A estas formas clásicas de la justicia, se añade en época moderna la justicia social, ver 4.3. D. La reparación de la injusticia. Si la justicia consiste en cierto tipo de igualdad o proporción, es fácil comprender que la injusticia introduce con frecuencia una asimetría o quebranto, un daño que debe ser reparado. Esta reparación puede ser exigida, porque manifiesta que el autor de la injusticia se arrepiente sinceramente de ella y quiere corregirla en lo posible. Y por eso, es también condición para que el pecado sea perdonado. S. Agustín lo expresa con frase célebre: no se perdona el pecado sin restituir lo robado. S. Agustín, Epist. 153, C6, N20, es decir, el arrepentimiento no es sincero si falta voluntad de restituir. Así, p. quien ha cometido un hurto o se ha enriquecido de forma injusta no basta con que se arrepienta, sino que debe restituir a la víctima lo que robó. En cambio, si la injusticia consistió en causar daños sin obtener enriquecimiento, existe con frecuencia el deber de reparar el daño causado o de ofrecer alguna compensación a la víctima, en la medida de lo posible. Así lo expresa el Catecismo. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Este deber de reparación concierne también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación, moral y a veces material, debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia, CEC 2487. 3. La justicia social. A las tres formas clásicas de justicia se añade desde el siglo XIX una cuarta denominada justicia social. La expresión se debe al sociólogo italiano L. Taparelli, 1862, quien la emplea en un sentido impreciso de justicia que iguala a todo hombre en sus derechos. Desde fines del siglo XIX y a lo largo del XX hizo fortuna particularmente en el socialismo europeo, y a pesar de las críticas recibidas, encontró acogida en el magisterio desde que Pío XI le concediera un papel central en Quadragesimo Anno, 1931. Desde el comienzo, surgió la cuestión, ¿se trataba de un nombre nuevo para algo ya conocido, o de una nueva ley de la vida social? No interesan ahora los detalles de ese debate. Se ha llegado a afirmar que el siglo XX es ininteligible si no se tiene en cuenta lo que significan en él estas dos palabras juntas: justicia social, J. Marías, la justicia social y otras justicias, 7. Esta categoría surge como intento de respuesta a los nuevos problemas socioeconómicos de la edad moderna, las consecuencias sociales desastrosas que produjo el capitalismo industrial y lo que terminó por llamarse la cuestión social. El conflicto capital-trabajo constituía un problema inédito, razón por la cual no encontraba encaje en la reflexión antigua y medieval sobre la justicia. El contexto tenso en el que nace la justicia social explica que aparezca a menudo con un fuerte tinte ideológico. El socialismo hizo de ella el centro de su discurso reivindicativo, como un ideal reformista que asigna al Estado la tarea de instaurar desde arriba la igualdad, que el mercado no produce, mediante la redistribución de la riqueza. Desde los planteamientos liberales, la justicia social era una noción vacía, carente de legitimación y que debía desecharse. ¿Qué entendemos hoy por justicia social, más allá de esas tensiones de su contexto original? Responde a la idea de que ser justo no consiste solo en no causar uno la injusticia, sino que también exige trabajar en lo posible para eliminar la injusticia que encontramos. La referencia a una situación previa injusta alude a una dimensión institucional o estructural, a algo que el sujeto de la acción no pone, pero ante lo cual no debe permanecer indiferente. Aquí se puede destacar un punto de contraste importante sobre la idea de justicia. La idea de justicia clásica piensa en una virtud, un hábito práctico de un sujeto moral que actúa en conciencia haciéndose el justo o injusto. La idea moderna de justicia consiste más en un estado de cosas,
una situación exterior, previa e independiente de la acción de un sujeto particular. El contraste va igualmente referido a la injusticia, al mal. La pregunta por el origen del mal, cuya respuesta permitirá poner los remedios, es respondida de manera diversa por cada uno de esos enfoques. Así, según la idea clásica, el mal reside en el corazón humano y aflora en el comportamiento inicuo. El remedio sería la educación moral, la reforma personal o en los términos empleados por el Evangelio la conversión. Hoy se tiende más bien a pensar que el mal tiene una causa exterior, que reside en instituciones o estructuras sistémicas. Para remediarlo se deben reformar las leyes o las instituciones sociales. En ocasiones, este planteamiento se ha llevado al extremo, con la pretensión de alcanzar un sistema de reglas tan perfecto, que haga irrelevante la justicia o injusticia de los comportamientos individuales. ¿Cuál de los dos planteamientos tiene razón? La cuestión depende de cómo se articulen las dos respuestas, porque ambas poseen algo de cierto. Para el pensamiento de inspiración cristiana, el mal se origina en el corazón del hombre, CFR. Mt 15, 19, pero esos comportamientos personales pueden extenderse y cuajar en factores o estructuras colectivas, leyes, costumbres, instituciones, etc. Es la diferencia entre el pecado personal y las estructuras de pecado, estas tienen siempre su causa última en pecados personales. Las estructuras injustas deben reformarse, porque dificultan los comportamientos personales justos y constituyen por ello un obstáculo para el bien común. Ahora bien, esas reformas resultan insuficientes sin el cambio del corazón, conversión, pues el sistema más perfecto no puede garantizar por sí solo la justicia, que en último término procede de la libertad. Aquí encuentra cabida el dicho popular, echa la ley, echa la trampa. De manera que ambos aspectos, reforma personal e institucional, son complementarios e importantes. Y se puede añadir que en una óptica cristiana el primero tiene la primacía sobre el segundo. Invertir esa primacía, como hace el marxismo, presupone asumir una comprensión materialista. Para saber más sobre este punto, se puede ver, Congregación para la Doctrina de la Fe, Inst. Libertatis Conscientia, 75. Juan Pablo II, Exhort. Postsinodal sobre la reconciliación y la penitencia, N16, sobre pecado personal y social. La justicia social exige una organización social en la que el bien particular de unos no prive a los otros de sus bienes particulares. Por eso, la justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad, CEC 1928. Promueve una sociedad basada en el bien común, no en el provecho de algunos, y trabaja para eliminar desigualdades injustas, aquellas que se oponen a la dignidad que comparte todo hombre y mujer. CEC 1938, existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa. Pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional, GS 29, 3. La justicia social destaca que ser justo exige trabajar para remediar en lo posible aquellas situaciones injustas que encontramos. Por eso enseñaba Juan Pablo II que no está libre de culpa quien engendra, favorece o explota la iniquidad, quien, pudiendo hacer algo por evitar o limitar el mal, omite el hacerlo, quien busca refugio en la presunta imposibilidad de cambiarlo. 4 corrientes dominantes sobre la justicia en la actualidad. Puede ser útil, al terminar este rápido repaso del Tratado Teológico de la Justicia, echar al menos una rápida mirada a las concepciones que sobre ella están vigentes en el ámbito de las ciencias sociales. Y se constata que las teorías actualmente dominantes sobre la justicia son de corte relativista. Tomando como base una tesis positivista, difícilmente admiten que la razón pueda ir más allá de lo que alcanza por medio de la verificación empírica. La consecuencia es una gran desconfianza en la capacidad de la razón para conocer un bien humano de alcance universal, que permita juzgar con objetividad entre comportamientos justos o injustos. Dejando de lado las propuestas marxista y comunitarista, y simplificando lo que resulta bastante más complejo, puede decirse que en el pensamiento liberal han dominado las comprensiones sobre la justicia de corte utilitarista y contractualista. Para el utilitarismo la sociedad justa es aquella que procura el mayor bienestar para el mayor número de personas.
Así, el criterio de la acción justa no es el bien, sino el balance de consecuencias de la acción, que debe producir el mejor estado de cosas posible, aunque eso implique algunos males. Entre sus representantes originales cabe mencionar a J. Betam, 1832, y J. S. Mill, 1873. Más recientemente, J. Rawls, 2002, ha criticado la comprensión utilitarista de la justicia y ofrece una propuesta contractualista. Aquí lo justo sería el resultado de un acuerdo, de una voluntad colectiva. En esta óptica adquiere importancia decisiva el proceso de creación del derecho y los criterios o mecanismos que rigen el procedimiento de toma de acuerdos. Ambas propuestas apuntan criterios que habrían de tomarse en cuenta, siempre que no se reduzca la justicia a esos elementos, sino que se integren como parte de un conjunto más amplio. Así, por ejemplo, las normas que regulan los procedimientos de formación del derecho son importantes, en la medida en que ofrecen garantías de justicia, escuchar a todos los interesados, evitar posiciones previas de hegemonía, etc. Pero esta afirmación no permite reducir la justicia al mero resultado de un pacto, por mucho que se haya respetado un procedimiento para adoptarlo, pues, aunque se respeten esas reglas sobre el proceso, la decisión resultante puede ser injusta, como de hecho sucede a veces. Basten estas brevísimas indicaciones para constatar la disparidad de enfoques que existen acerca de una noción clave de la ética y de la moral social, así como la necesidad urgente de entablar un diálogo entre las distintas perspectivas, empíricas, de un lado, y filosóficas o sapienciales, de otro.